Y el Salmo 71, yo no sé, pero yo creo que para las personas de la tercera edad que conocen la palabra, es un salmo bien conocido. Porque lo llaman ¿qué? ¿Cómo llaman el Salmo 71? El Salmo de los ancianos, la oración de un anciano, así mismo es. Así que, hermano, si usted no ha leído ese Salmo 71, léalo a los hermanos que ya están entrados en edad y los que no están entrados en edad también, para que nos preparemos y veamos lo que siente, porque la oración es el sentir que hay en el corazón del ser humano para con Dios. Y este Salmo 71 lo titularon la oración de un anciano, pero vamos a estar tocando el verso número 9 primeramente, donde vemos esa exclamación, ese clamor de ese anciano, del salmista, cuando clamó a Dios diciéndole. Salmo 71, verso número 7, dice, número 9, perdón. Sí, no sé, a veces mi boca dice algo que no es lo que mi mente está pensando, ¿okay? Pero gracias a Dios que la palabra no se equivoca, y es en el verso 9 que dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias una vez más y pidiéndote, Espíritu Santo, tú el que conoces todas las cosas, tú el que conoces la necesidad y tú eres el que tienes todo el poder para suplir la necesidad. Estamos delante de ti, Señor, una vez más, pidiéndote, Señor, que tú, oh Señor, bendigas y edifiques nuestras vidas una vez más a través de tu palabra, Señor, para que podamos estar apercibidos, Señor, esa palabra que salió de tus labios, que salió con un propósito, oh Señor, y te pedimos, Señor, que hoy ese propósito, Señor, sea aclarado en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos, Señor, poner esta palabra por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y si ustedes se dan de cuenta de este verso 9, donde vemos un clamor, donde el salmista dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Así que vemos que la oración del salmista refleja una preocupación. Hay una preocupación en su corazón de el temor de ser olvidado y desechado en los días de su vejez. Y este es el temor y el miedo que inunda la mente y el corazón de la mayoría de aquellos que alcanzan llegar a la vejez. Y si alguna vez usted se pone, o tal vez usted no ha llegado a esa edad, pero se pone a meditar, wow, ¿cómo será cuando yo llegue a la vejez? ¿Habrá alguien ahora mismo que haga algo por mí? Porque no tenemos que esperar a la vejez para muchas veces sentirnos solos y sentirnos desamparados. Pero usualmente en esta edad es más propicio sentir esa preocupación, ya de que el ser humano no puede, su cuerpo no funciona de la misma manera, y sabemos que tarde que temprano vamos a necesitar de alguien que nos dé la mano para poder levantarnos, para poder ir de un lado a otro. Con la vejez llega la incertidumbre de que una vez no podamos valernos por nosotros mismos, y quién hará y quién estará en ese momento que nos extenderá la mano. Y esa es la preocupación expresada a través de esta oración del salmista. En las horas de mayor necesidad, muchos de nuestros ancianos se encuentran solos, se encuentran solitarios y aislados. Y muchas veces cuando ellos necesitan apoyo y ayuda, se encuentran que al mirar a un lado y al otro no hay nadie. Y realmente esto es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar, que aunque en el Salmo 71 esta oración es hecha por un anciano, también es una advertencia para nosotros, el pueblo de Dios, ya que nos recuerda las necesidades que vienen con la vejez. Nosotros, hermanos, usted y yo, nosotros como familia individual, personas individuales, nuestras familias individuales y como familia de Dios, y también el gobierno, son el instrumento que el Señor
Dios usará para responder al clamor del salmista, al clamor de nuestros ancianos. Debemos estar listos y dispuestos para que Dios nos use para hacer la respuesta a esa oración que la vamos a estar repitiendo constantemente. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y Dios va a usar instrumentos que somos usted y yo, y todo aquel que el Señor le dé la bendición de llamar, el instrumento que el Señor va a usar para darle respuesta a esa oración de muchos ancianos. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Ruth tenemos un ejemplo de una joven que demostró lo que significa cuidar de su anciana suegra. Vamos a hablar. Ese libro es muy lindo y nos habla a la mujer por todos lados y le habla también a los hermanos de la tercera edad. Y sabemos que Noemí vivía en los campos de Moab, pero que ella era original de Belén, de Judá. Y hubo un momento en el que hubo una hambruna grande en Belén, en Israel, y Elimelech, su esposo, tomó su familia, que la esposa era Noemí, y sus dos hijos, Kelión y se me fue el nombre del otro, y se los llevó a vivir a Moab, a los campos de Moab, dice la palabra. Y también nos narra el libro de Ruth que no pasó mucho tiempo cuando Elimelech, el esposo de Noemí, partió, murió. Y Noemí queda sola con dos muchachitos, madre soltera de dos hijos, que los levanta allí en el pueblo de Moab, y llegó el momento, como le llega el tiempo a todo ser humano, de casarse. Sus hijos se casan con dos moabitas, Orfa y Ruth, pero realmente Dios estaba haciendo algo que ellos realmente no podían entender. Como ahora, después Noemí de ser viuda, también se queda sin sus dos hijos y con dos nueras. Y cuando llega ese momento de tomar una decisión, Noemí decide volver nuevamente a la tierra que la vio nacer, a Belén, y le dice a sus nueras que por favor se quedaran para que rehacieran su vida, porque ya ella estaba entrada en edad, y aún, como ella dice, aún cuando Dios le diera de nuevo la oportunidad de parir, que ella estaba clara que ya no estaba en ese tiempo de volver a tener hijos, le dijo que por favor se quedaran, que ella se volvía a su país. Pero ¿qué pasó? Cuando ella le dice, las dos nueras la amaban, no era que una amaba más a una que la otra. La cuestión fue que Orfa decide quedarse en su ciudad natal y Ruth decide irse con su suegra. Una actitud, una fe, una decisión que realmente, cuando nosotros leemos esta historia de Ruth, realmente nos toca el corazón, nos conmueve y nos inspira a poder creerle a Dios que para Él no hay nada imposible, que Él tiene propósito en toda circunstancia de nuestra vida, y que bienaventurados son aquellos que le creen al Señor aún en las circunstancias más difíciles de la vida, donde no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero vemos a Ruth tomando la decisión de irse con su suegra a su pueblo, dejando ella su pueblo, su parentela, sus tradiciones, sus creencias. Ruth deja todo y solo con un propósito, porque Dios lo había puesto en su corazón, de seguir cuidando a su suegra Noemí en los momentos más difíciles de su vida. Así que le damos gracias al Señor que Ruth demostró con sus acciones el amor que tenía por su anciana suegra. El hacer la voluntad de Dios, hermano, siempre va a requerir que nos desprendamos y dejemos muchas cosas atrás para poder hacer la voluntad de Dios, como hizo Noemí. Y como nos dice el Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero no es posible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
O sea que la fe de nosotros en el Señor la recompensa. Y Ruth tuvo fe en esos momentos. Y esa fe fue motivada por la conducta que tuvo que haber visto en su suegra Noemí. Eso no pasó de la noche a la mañana. No, nosotros en nuestro diario vivir como cristianos, si vivimos como cristianos, si vivimos como hijos de Dios, estamos dejando huella en cada paso que nosotros damos. Y Noemí tuvo que haber mostrado en su conducta, en su manera de ser, en su manera de hacer las cosas, la fe y la confianza que ella tenía en Jehová, Dios de los ejércitos, que era su Dios, y no dejó de ser su Dios por el hecho de que se mudó a Moab, un lugar idólatra, pero ella siguió creyendo en su Dios. Y habían dos mujeres que estaban cerca de ella mirando cómo ella se conducía, mirando cómo ella era. Ustedes no han visto algunas a veces personas que realmente inspiran porque aman a Dios y lo demuestran en su manera de vivir, en su diario vivir. Y usted dice, wow, me gustaría ser como esa persona. Y si esa persona nos invita para algún lado, sí, yo me voy, porque es que uno se siente cómodo con esas personas, porque son personas sinceras, personas humildes, que realmente están, su vida, reflejan que su vida cristiana es Cristo en sus vidas, diariamente. Nosotros no somos cristianos porque venimos a la iglesia, o cuando venimos a la iglesia, y mostramos el amor cuando estamos cerca de los hermanos. No, la vida cristiana es un 24/7. Con nuestras faltas, con nuestros errores, con todas esas cosas, pero al final mostrando que es la gracia de Dios en nuestras vidas la que nos lleva. Y así vamos dejando una huella en todas aquellas personas que están alrededor de nuestra vida. Y nosotros nos tenemos que pensar qué huella estamos dejando nosotros en este caminar. En esos que nos conocen y aquellos que no nos conocen pero que nos ven de lejos. ¿Qué están mirando en nosotros? Orfa y Noemí y Ruth vieron un ejemplo muy hermoso de una mujer que amaba, que tenía fe en Dios. Y es lo que dice la palabra, que sin fe es imposible agradarlo, pero aquellos que tienen fe en el Señor es galardonador de los que le buscan. El Señor es galardonador de los que le creen. Así que nosotros tenemos que creerle al Señor. Y cuando nosotros le creemos al Señor y caminamos como hijos de Dios, realmente la recompensa del Señor viene de una manera u otra, y de que la vemos de una manera u otra, la vemos, hermanos. Así que la fe de Noemí por Dios impactó tanto la vida de Ruth, que cuando llegó el momento más duro de la prueba de Noemí, Ruth le dijo, dice en el verso 16 y 17 del capítulo 1 de Ruth, respondió Ruth diciéndole a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué lindo, ¿verdad? Wow. ¿Habrá alguien dispuesto a seguirnos así porque estamos dando un ejemplo? O de nosotros seguir a alguien porque está dando ese ejemplo. Realmente que Dios tiene propósito. Nuestro Dios recompensa la fe de aquellos que le creen. La fe de Ruth fue recompensada por parte de Dios. Nosotros sabemos el resto de la historia, cómo Noemí y Ruth llegaron a Belén, cómo Ruth misma le dijo a Noemí, voy a salir a buscar trabajo. Ella no se sentó a decir, yo no conozco nada aquí, ahora yo me siento aquí a ver qué va a pasar. No, ella salió. ¿Por qué? Porque Noemí tenía una necesidad y ellas tenían una necesidad, y la única que podía hacer en ese momento por la necesidad era Ruth, porque era la más fuerte. Y ella salió. Y en los designios de Dios, hermano, porque es que nosotros a veces estamos esperando que Dios, cuando Dios se manifieste a mi vida con algo poderoso.
No, yo estoy esperando en el Señor una respuesta grande. No, la respuesta del Señor, hermano, nosotros cuando tenemos fe en el Señor, la vamos a recibir, la vamos a encontrar, como le dije, en nuestro caminar diario con Dios, siéndole fieles, confiando en Él, esperando en Él, pero haciendo día tras día la parte que nos corresponde a nosotros, porque la palabra dice que cada día trae su propio afán. Y es en los afanes de la vida, en los afanes del día, donde Dios, vamos a ver la misericordia de Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando, vamos a ver cómo Dios nos muestra que Él está en el asunto, que sigamos, que no tengamos temor. Y allí vimos cómo esa fe de Ruth, Dios la premió hasta el punto que el Señor mismo, el Espíritu Santo, porque a veces también vamos a lugares que no sabemos si es Dios el que nos está llevando, hermano. Porque Ruth no sabía que iba para casa de Boaz. No lo sabía. Y Noemí no la mandó para allá. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, nosotros llegamos al sitio y volvemos para atrás. A que tú no sabes quién me encontré. A que tú no sabes qué pasó. Ya Dios había preparado el camino. Somos sus hijos. Y un padre no va a enviar a su hijo a un destino incierto donde no sabe. Nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Y como nuestra fe está puesta en el Señor sabe los pasos y a la hora que vamos a salir y hacia dónde vamos a ir, lo que ya Él tiene preparado. Y no importa, sea positivo, como decimos, algo bueno o algo contrario a lo que nosotros no esperábamos. Pero en todo, Dios nos tiene una enseñanza. Y en el momento de Ruth fue de bendición. Porque cuando ella volvió para atrás con todo lo que le había dado, con toda la bendición, Noemí dijo, espérate si este es pariente nuestro. Mire cómo Dios no se olvida ni de los vivos ni de los muertos. Cuando dice eso, que no se olvida de los muertos, hermano, es que usted está orando y usted no sabe si esas oraciones Dios las va a contestar en vida. Pero puede tener la seguridad que allá arriba en el cielo Dios todavía no se ha olvidado lo que tiene que hacer aquí en la tierra por causa de las oraciones que hicimos aquí en la tierra cuando estábamos. Y Noemí dijo, a la verdad que Jehová no se olvida de los vivos ni de los muertos. No se olvidó del clamor que Elimelech tuvo que haber hecho en sus últimos días cuando sabía que le llegó la muerte, ni de sus dos hijos que decía, ahora mami se queda viuda y también se queda sin nosotros, pero Dios, tú eres fiel y verdadero. Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es fiel y verdadero y nunca ha abandonado su pueblo. Y Dios guardó. Y Noemí se alegró. Así que vimos como Ruth termina casándose con Boaz. Y de esa unión tienen un hijo que se llama Obed. Y ese nieto vino a ser como un hijo para Ruth en su vejez. Más que un hijo. Porque ya mismo le voy a decir lo que dijeron las vecinas. Cuando le nació ese hijo a Ruth. Así que no solamente le nació ese hijo Obed, sino que Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí era el padre de ¿quién? Y David era ¿quién? ¿De quién se decía que era David? ¿El hijo de quién? El hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? No, cuando decían el hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos sabían que de la descendencia de David venía el Mesías. Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese David nació de la descendencia de Ruth y de Boaz. Porque estaba en los designios de Dios, hermano. Las cosas que el Señor ha preparado, las promesas de Él, los designios de Él, los kairos de Él, no se dan de repente. Ahora mismo el Señor está preparando el escenario ¿para qué? El Señor está preparando el escenario para la venida del Hijo de Él, de Jesús. Entonces, todas estas cosas que están aconteciendo para nosotros nos causan dolor, nos causan asombro, nos turban. Pero si vamos delante de la presencia del Señor y leemos la palabra de verdad, la única palabra que permanece para siempre, que se va a cumplir.
Dios todos los días está haciendo algo y está preparando el escenario para que cuando las nubes se abran y el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a buscar su iglesia, que somos usted y yo. Gocémonos, porque ese entendimiento solamente lo puede dar el Espíritu Santo para cuando veamos lo que veamos, no se turbe vuestros corazones. Pero velad, porque es necesario que todo esto acontezca. Así que el Señor todos los días está haciendo algo, preparando ese escenario. Igual como hizo los 400 años de silencio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se estaba preparando el escenario porque el Mesías prometido en el jardín del Edén venía al mundo. Y se fue. Y los ángeles dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo que está descendiendo, un día lo volverán a ver así mismo como se fue. ¿Usted lo cree? Eso es cuestión de fe, hermano. Si los ángeles dijeron que así mismo como lo estaban viendo irse vendría, quiere decir que todo ojo, usted y yo, vamos a ver las nubes del cielo abrirse, los cielos abrirse y ver a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bajar por su iglesia. Venir a buscar a su iglesia. No es que eso va a ser algo espiritual. No. Los ángeles dijeron, de la misma manera que ustedes lo están viendo, así mismo va a venir. Y nosotros tenemos que creerlo. Y en un día de esto, usted yendo para el trabajo o durmiendo, lo van a despertar, no se preocupe porque el que lo va a ver, lo va a ver. Wow, Señor, llegaste. Mano, los antiguos, dice Hebreos 11, que todos esos lucharon buscando una ciudad y no era la ciudad que estaba aquí porque de lo contrario hubieran vuelto para atrás. Era una ciudad que no tenía, que no era terrenal. Y dice que toditos murieron y no alcanzaron ver la promesa. ¿Qué no alcanzaron? Ver al Mesías que llegó al mundo. Pero hoy nosotros, la iglesia, disfrutamos de esa bendición, pero no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque estamos muy entretenidos en todo lo que está pasando. Pero cuando volvemos de nuevo y nos metemos con el Señor y el Espíritu Santo, wow, no, espérate. Si estas cosas son leves, como tú dices, lo que viene es mayor. Y lo vamos a ver, hermano. Así que de allí todo eso pasó porque Ruth le creyó a Dios y vio a su anciana suegra que estaba sola y que necesitaba ayuda. Y ella no dijo, vete que allá cuando tú llegues a tu pueblo te buscan los parientes tuyos para que te ayuden. Allá va a haber gente que te ayude. No, ella no dijo eso. Yo me voy contigo porque en ti hay algo que yo no sé, no entiendo muy bien, pero yo creo en el Dios tuyo. Y donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y yo creo en ese Dios. Así que la obediencia a Dios siempre trae bendición y estas bendiciones alcanzarán nuestra descendencia. La alcanzó. La bendición por la fe que hubo en Ruth alcanzó su descendencia. Hasta el día de hoy usted y yo disfrutamos de la descendencia de Ruth y de Boaz, que es Cristo Jesús. La bendición de Dios dada a Ruth por su obediencia, demostrada en su amor, humildad y determinación de no abandonar a su suegra Noemí, alcanzó futuras generaciones. Y cuando Noemí disfrutó, y en cuanto a Noemí, disfrutó de una vejez feliz, sintiéndose amada y aceptada por todos los que la conocían. Esto lo podemos ver en las palabras pronunciadas en el capítulo 4 de Ruth, versos 14 y 15. Y mire cómo le dijeron a las vecinas. Y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow, no que un hijo, que 7 hijos. Las mujeres de la comunidad fueron profundamente impactadas por el ejemplo de Ruth y su cuidado por su suegra anciana. Y se referían a ella como la nuera que amaba a Noemí, la cual valía para ella más que 7 hijos que hubiera tenido. Noemí no fue desechada en su vejez ni abandonada cuando sus fuerzas fallaron. Dios le dio una nuera que cuidó de ella y proveyó para ella de todas las formas posibles.
Ruth es un ejemplo maravilloso de alguien que honró a su suegra en su vejez y un ejemplo maravilloso a seguir. ¿Estamos? Eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento donde encontramos a Jesús también llamando la atención para que ibas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire qué fuerte fue el Señor con relación a la honra de los padres. Pero vosotros decís así, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús condena a los fariseos por usar la ley para sus propios beneficios y abandonar la responsabilidad de honrar a sus padres. Veamos el escenario. Los fariseos y los escribas estaban quejándose, pidiendo la explicación a Jesús de que por qué sus discípulos estaban recogiendo espigas y comiendo espigas sin lavarse las manos. Qué pecado, ¿verdad? Para ellos era un pecado. Mas Jesús los confronta haciéndole también una pregunta. No una pregunta de la misma índole como quien dice, pero ustedes también están quebrantando esas tradiciones. Sino que él los confronta porque ellos estaban quebrantando la ley de Dios. No la ley de los hombres, no la tradición de los hombres, la ley de Dios. ¿Y qué es más importante? ¿La tradición, las costumbres o la ley de Dios? La ley de Dios es más importante. Como él le dijo en el verso 4, porque Dios mandó diciendo, ¿cuál era la ley de Dios en esos momentos que Jesús le estaba confrontando? Honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mire, hermano, vamos a darle gracias a Dios por su gracia, porque si no hubieran hijos muertos por un tubo y 7 llaves en estos tiempos. No hubiera gente. La verdad que las ciudades las ciudades metropolitanas usualmente más que hay más corrupción. Habría realmente una mortandad que tendríamos que salir corriendo a pedirle al Señor misericordia por sus hijos. Porque aun cuando sus hijos son malcriados, como decimos, ustedes los aman y le piden a Dios que tenga misericordia de ellos. Que Dios guarde esta generación y que vuelva el corazón, como dice la palabra, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos y principalmente hacia Dios. Dice, los escribas que eran los que escribían la ley de Dios, los que tenían un pleno conocimiento de lo que Dios había dicho a través de la ley de Moisés, o sea, los que escribían. Y los que escriben, ¿saben lo que escriben, verdad que sí? Pues Jesús le estaba hablando a los escribas. Y le estaba hablando a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran parte de la religión farisea, que era la religión más estricta en esos tiempos, porque eran bien celosos de la ley. Eran bien celosos de que se cumpliera la ley conforme a como estaba escrita, pero ellos le habían añadido cientos y más de cláusulas a la ley. Dice que de los versos 5 al 9 nos da la respuesta de lo que estos señores de la ley estaban haciendo. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte,
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y después vemos cómo les dice hipócrita. Tanto los escribas y fariseos imponían sus tradiciones y costumbres al pueblo por encima de la ley de Dios con el fin de obtener beneficios propios. Ellos sabían que parte del cumplimiento de honrar, parte del cumplimiento de honrar a los padres era el suplir para las necesidades básicas en su vejez. Pero ellos habían puesto como prioridad al pueblo las ofrendas que debían llevar al templo. Actuando de esta manera, descuidaban su deber hacia sus padres ancianos. Ante la preocupación de ellos por el hecho de que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer, Jesús le hizo ver que más importante que las costumbres y tradiciones de los hombres es la palabra de Dios. Los escribas y fariseos no solo habían invalidado los mandamientos de Dios, sino que llevaban al pueblo a invalidarlos y a pecar contra Dios. Habían echado a un lado el deber sagrado de cuidar de sus padres en la vejez o en medio de sus necesidades, ya que no tenemos que esperar que nuestros padres lleguen a la vejez para poder ayudarlos. Así que el padre que está en necesidad, hermano, hay que ayudarlo. Entendemos que los hijos que están casados no están obligados a llevarse las cargas de los padres, pero si hay una necesidad y de estar velando que sus padres estén bien, sí, nosotros tenemos esa responsabilidad de parte de Dios. Si su padre está fuerte y está bien en salud, amén. Pero si entra la enfermedad, si le entra un problema, una situación bien difícil, nosotros estamos para ayudarlos. Así que el honrar a nuestros padres va más allá de respetarlos, como lo expone Jesús en este pasaje. Es necesario estar pendiente de sus necesidades cuando están enfermos y en los momentos adversos de la vida, de los cuales llegan a todos, y nuestros padres, por jóvenes y fuertes que sean, no están exentos a estas adversidades de la vida. Y debemos estar pendientes de ellos. Ante esta actitud irresponsable de ellos ante sus padres, Jesús los llamó hipócritas. Y les recordó las palabras de Isaías, quien habló a un pueblo que honraba a Dios de labios, pero cuyos corazones estaban muy lejos de él. Y fue más allá al decir que ellos estaban enseñando mandamientos de hombre y no los mandamientos de Dios. Esta práctica de consagrar el dinero o sus recursos a la casa de Dios o a su obra cuando tenían padres necesitados no estaba aprobada por Dios. Dios esperaba que estos líderes religiosos usaran y enseñaran al pueblo a usar sus recursos para proveer primeramente para las necesidades de sus casas y de sus padres en necesidad antes de llevar las ofrendas al templo. El Señor nos enseña, hermano. A veces nosotros decimos, no, yo no le puedo dar a este familiar o a esta persona que está en necesidad o a mis padres, porque yo le prometí al Señor que yo iba a llevar esta ofrenda al templo. A Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que suplir primeramente para los de la casa, y esto lo vamos a ver más adelante. En 1 de Timoteo capítulo 5 encontramos al apóstol Pablo hablando a Timoteo acerca de cómo cuidar las viudas en la iglesia. Y en este capítulo él le da a Timoteo algunas instrucciones importantes respecto al trato a este grupo de ancianas en la iglesia. Pablo comienza diciéndole a Timoteo que era un deber de cada familia cristiana satisfacer las necesidades de las viudas de su familia. Para aquellos familiares que quieren echarle las cargas de sus familiares a la iglesia, que él va a la iglesia, que le ayuden en la iglesia. No, hermano. El Señor es muy claro y es un Dios de orden y da las estipulaciones de cómo nosotros debemos de ayudar a quién y cuándo. Eso que viene mucha gente por ahí, pero tú eres cristiano, tú me tienes que dar. No, vente, vamos, que te voy a enseñar la palabra, lo que dice la palabra, de cómo es que se tiene que dar. Y dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versos 3 y 4, según la Biblia de las Américas, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Habrá viudas que no son viudas? Pero la palabra así lo dice, así que debe de haber viudas que realmente no son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, no está contando con los bisnietos,
Hasta los nietos entran ahí. No, ese es el país tuyo, papi, que mi abuelo, pero es el país tuyo, a ti que te toca. No, dice, tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero. ¿Qué tienen que aprender? A mostrar piedad para con su familia, con su propia familia, y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios, es acepto. Dios lo honra, Dios lo recibe, Dios lo premia, Dios se admira. ¿Quién? En este verso 4 que Pablo le dijo a Timoteo que aquellos hogares que tenían viudas debían demostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres. Esta recompensa se mostraba en la provisión y compasión en sus necesidades. No es decirle que tú eres lindo, que tú eres hermoso, esto y más nada, ¿ok? Es que si hay una necesidad, hay que suplirla. Mostrar compasión y proveer por las necesidades de estas viudas era un acto de piedad que era agradable delante de Dios. Este era el deber espiritual de cada familia cristiana, proveer para las necesidades de las viudas ancianas entre ellos. Pablo también continúa diciendo a Timoteo que los que se rehusaban a hacerlo habían negado la fe. Mira cómo lo llama en el verso 8 de este mismo primera de Timoteo capítulo 5. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe. Y es peor que un incrédulo. El Señor nos tiene que educar como pueblo para que entendamos nuestras responsabilidades con nuestras familias y como iglesia. Si queremos bendición. Porque mira cómo dice, han negado la fe. Ah, tú tienes fe en Dios. Pero yo he sabido de tu papá que ni lo llaman ni se preocupan por ellos. Estamos negando la fe. En vano es nuestra fe. Y es peor que un incrédulo. Palabra fuerte, pero lo dice el Señor, no lo digo yo. Estas son palabras duras, confrontativas, que nos muestran cuán importante es este asunto delante de la presencia del Señor. Del honrar a nuestros padres. Pablo continúa diciéndole a Timoteo en el capítulo 5 que la iglesia también tenía una obligación hacia las viudas que eran mayores de 70 años. Dice, sea pues puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda clase de buena obra. Son viudas que no tienen parientes. Se refiere a esos. Para que no diga, mi mamá tiene 80, vete mami para que te apunte en la lista de la iglesia. ¿Okay? Es bien claro. Parece ser, según el texto, que la primera iglesia tenía un listado de viudas mayores de 70 años que estaban en necesidad, que necesitaban ayuda. Estas mujeres estaban en una edad en la que era muy difícil para ellas proveer para sus propias necesidades. Obviamente, también estaban sin familias que las cuidaran. Por eso la iglesia tomó esto como un deber espiritual. Con una cierta cantidad de recursos disponibles para ellos, la iglesia exigía que estas mujeres fueran de buena reputación, conocidas por su vida cristiana y servicio en la comunidad. O sea que no era cualquier persona, no era cualquier viuda. Así que yo creo que ahí es donde caen las viudas que realmente lo son. ¿Cayó? El Señor me lo dio ahora. Dios es bueno. Las viudas que realmente son viudas, delante de la presencia del Señor, sumisas, que se han guardado, que dan testimonio de la obra de Cristo en sus vidas, que viven para bendecir, haciendo la obra de Dios. Lo que queda claro en este pasaje es que la iglesia de los días de Pablo tenía un plan puesto en marcha para el cuidado de los ancianos en su seno. Primero, ellos animaban a la familia a cuidarlas por su cuenta. Nosotros tenemos que animar esos viejitos que nosotros vemos aquí, que conocemos que tienen familia y como que siempre lo vemos solo y tenemos
Déjeme acercarme a su hijo, a su nieto, a ver qué está pasando. Lo hemos hecho, hermanos. Lo hemos hecho y le damos la gloria y la honra del Señor. Que muchos hijos y nietos han entendido oh, la responsabilidad que tienen con sus ancianos al ver el amor que nosotros le mostramos y el cuidado que nosotros le estamos mostrando aquí en la iglesia a este sector de la tercera edad. Y nosotros, si vemos viejitos solitos, hay que preguntarle, oye, ¿usted tiene hijos? ¿Dónde están? Ya hay muchos que viven por otros países y es diferente. Eso nos toca a nosotros. Si de allá no se le está dando la ayuda. Pero si están cerca, a uno del equipo de plantío van a escuchar. Dios es bueno. Así, segundo, cuando no había familias que cuidaran a las viudas ancianas cristianas, la misma iglesia llegaba hasta ellas y proveía para sus necesidades. Estos versos nos enseñan que cada creyente tiene el deber espiritual de cuidar de los ancianos en su medio. El acto de cuidar del anciano es una actividad santa que es agradable delante de Dios. Según Pablo, descuidar este deber es negar la fe. Para Jesús, negar nuestras responsabilidades por enfrascarnos en actividades religiosas es ser hipócritas y negar la palabra de Dios. No debemos desecharlos cuando están viejos o abandonarlos cuando sus fuerzas fallan. El apóstol Santiago hoy nos confronta a la iglesia de forma similar como lo hizo Jesús a los escribas y fariseos en el capítulo 15 de Mateo. El apóstol Santiago lo expresó así en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe que Dios demanda es una fe práctica, que ve las necesidades a su alrededor y hace lo posible por satisfacerlas. Darlo todo a la iglesia o gastar nuestros recursos en nuestras propias necesidades o deseos e ignorar las necesidades de los ancianos de nuestra familia y de aquellos que no tienen quien haga por ellos, va en contra de la voluntad de Dios. Resumen de la palabra de hoy. Meditemos en estas preguntas, hermanos. ¿Cuál, volviendo al principio del mensaje, en el Salmo 71, verso 9, donde el salmista clamó al Señor, diciéndole, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Cuál era el temor del salmista? Que cuando llegara, ¿qué? Cuando llegara viejo fuera, ¿qué? Desamparado y desechado. ¿Cómo Ruth demostró su cuidado para su anciana suegra? ¿De qué manera es un deber espiritual el cuidado de nuestros parientes ancianos? ¿Qué tuvo que decirle Jesús a aquellos que dijeron que habían consagrado su tiempo y recursos a Dios y no podían cuidar de sus padres y sus parientes ancianos? ¿Cuál fue el plan que la iglesia primitiva puso en marcha para el cuidado de las viudas mayores de 70 años? ¿Y qué estamos haciendo nosotros individualmente como iglesia, como familia, ante las necesidades de nuestros ancianos? Oremos, hermanos, por nuestros ancianos, por los hermanos de la tercera edad. No tiene que ser esos hermanitos que ya casi no pueden con ellos mismos. Son nuestros padres que sabemos que ya no están trabajando, que están en las casas por alguna razón u otra. Y pidamos al Señor que trate con los temores que enfrentan los ancianos que nos rodean. Ellos están llenos de temores, de miedo. ¿Quién va a hacer por mí? Pidamos al Señor que nos muestre si hay algo más que pudiéramos hacer por los parientes ancianos en nuestra familia y alrededor nuestro, que nos muestre sus necesidades. No queremos muchas veces escuchar más quejas o más gente que tiene problemas. Yo tengo suficientes. Ellos necesitan que nosotros lo escuchemos. Y mientras los escuchemos, si el Espíritu Santo nos muestra, es que yo no quiero molestar a nadie. Detrás de ese yo no quiero molestar a nadie.
pudiera ser que hay una necesidad que usted y yo pudiéramos cubrir. Roguemos al Señor que nos muestre como iglesia las áreas que debemos reforzar en el cuidado de nuestros ancianos. Le damos gracias al Señor porque esta congregación, el Señor ha puesto en los líderes el que cuidemos de nuestros ancianos y hacemos todo lo más posible. Si hay alguien que está diciendo que no hacen nada por esta necesidad que yo conozco, acérquese a nosotros y denosla a conocer. Si de allí en fuera no hacemos nada, pues entonces pues ya hay motivo por el cual hablar. Pero nosotros no lo sabemos todo. Dios sí lo sabe y nos lo da a conocer a cada uno individual. Roguemos a Dios que nos perdone por las veces en que no tomamos seriamente esta responsabilidad. Sea el Espíritu Santo convenciendo nuestros corazones para que deseemos ser uno de los instrumentos que Él necesita para enviar la contesta a la oración del salmista del verso 9 del capítulo 71 de los Salmos. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. El Señor necesita manos dispuestas a llegar a muchos ancianos con la respuesta a esta oración. ¿Quién está dispuesto a ir y hacer esta encomienda? Ruth estuvo dispuesta. Usted y yo. Pidámosles al Señor que cuando el Señor nos traiga una necesidad, que pensemos en la oración del salmista. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Dios está buscando una mano. Dios está buscando una boca que vaya, hable, que traiga consuelo. Unos brazos que abracen. Unos pies que estén dispuestos a llevarlo a algún lado. Dios contesta las oraciones. Y muchas veces nos quedamos ahí. Ore que Dios va a contestar su oración. Sí, pero para contestar esa oración y muchas oraciones, Dios necesita un pueblo, una mano, un instrumento que se deje usar. Y en esta oración es bien específico eso. Se necesita una mano que vaya y ayude a ese anciano, a esa anciana que está en necesidad y que se necesita a alguien que esté dispuesto a dejar la comodidad, a romper su horario y decir, yo saco tiempo, yo voy y le ayudo. Señor nos ayude en esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Y el Señor nos hace un llamado a cuidar de nuestros ancianos. No solamente honrarlos, sino a cuidarlos. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que siempre llega a tiempo a nuestras vidas, porque tú eres el único que conoces la necesidad que hay en nuestros hogares, que hay en nuestros parientes, que hay en nuestra iglesia, Dios de la gloria. Y muchas veces, Señor, la palabra tuya es la única que tiene el poder para despertarnos ante la realidad de las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro y que muchas veces no la podemos ver, Señor, porque andamos muy envueltos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, en las situaciones, Señor, que son importantes con nosotros y muchas veces echamos por poco, Señor, a nuestros ancianos o a aquellos que están necesitados, Señor, de que llegue una mano, Señor, a ayudarles, Señor. Pero te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros y el amor tuyo que nos constriñe, Señor, para querer hacer tu voluntad. No queremos quedarnos como oidores olvidadizos en este día, Señor, sino pedirte, Señor Espíritu Santo, que tú traigas a nuestras mentes, Dios de la gloria, aquella voz que un día escuchamos, Señor, y seguimos, Señor, pero hoy tú no las vuelves a recordar y volvamos donde esa persona que tiene necesidad, Señor, y le digamos, aquí estoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, eres tú, Espíritu Santo, el que hace que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y después espera, Señor, que haya un fruto. Y ese fruto que tú esperas, Señor, Señor, tú no nos obligas a ir, sino que tú lo dejas allí.